Saludos a todos, ¿cómo están? Yo soy Tony Kerky. Gracias a los que se han ido suscribiendo a este canal. Sé que hay mucha gente que no sabía que tenía este canal y que poco a poco se ha ido dando cuenta, se ha ido sumando, y les agradezco de verdad a todos los que comparten el contenido y se suman cada día. Hoy quiero hablar de Sergio Busquets. En las últimas semanas se había reportado la posibilidad de que Busquets ya no continuara en el Barça y llegó la confirmación hace algunas horas nada más de parte del jugador y de parte del club de que esta será la última temporada de Sergio Busquets vistiendo el uniforme del Barcelona. Se va el último vestigio del mejor Barça de la historia. Se va el último vestigio de quizás el mejor club de fútbol de la historia. Ese Barcelona amalgamado por Pep Guardiola, con Leo Messi como gran figura, con Xavi e Iniesta, junto a Busquets como uno de los mejores mediocampos en toda la historia del fútbol, con Carles Puyol como capitán emblemático. Se va el último vestigio de ese gran Barça y se va probablemente a otro club. De eso quiero hablar un poquito más adelante en este video también, de qué puede hacer el Barça para llenar ese vacío y también de cuáles son los escenarios más probables para el futuro de Sergio Busquets. Pero recordando un poco lo que deja Sergio Busquets en este Barça, me hace pensar que se va el mejor futbolista en esa posición en la historia, el mejor mediocentro en la historia del fútbol, y que revolucionó la posición, que hizo ver muy fácil lo que realmente es muy complicado dentro del fútbol. Pero además, Sergio Busquets es un recordatorio, Busquets es un recordatorio de que por más que el fútbol se haga más rápido, se haga más físico, o se haga, sus futbolistas, sus jugadores, se hagan más atletas, incluso hasta más técnicos, la inteligencia, el cómo ve a alguien un partido de fútbol puede marcar la diferencia entre ser un buen equipo y un gran equipo. Esa ha sido siempre la mayor virtud de Sergio Busquets, que no sea un futbolista técnico, lo es para esa posición. No es el futbolista más rápido, no es el futbolista más técnico y seguramente no es el futbolista más físico, pero cualquiera de las deficiencias o ausencias que tuviera en esas otras características las compensaba, y de sobra, con su inteligencia y su visión de un partido de fútbol. Ese ha sido Sergio Busquets a lo largo de su carrera, 15 años con el Barça y muchos años con la selección, de la que se retiró hace muy poco, y que también va a dejar allí un vacío importante, más allá de que hoy Rodri, el futbolista del Manchester City, es un jugador establecido y de los mejores también en el mundo en esa posición. Es curioso, al irse Busquets y probablemente buscarse un nuevo club, bien sea en Europa, no lo creo, no creo que esté allí su futuro, o fuera de él, del continente europeo, va a dejar a Carles Puyol como el único futbolista de aquella era dorada del Barça que vistió solamente la camiseta del Barcelona. Todo esto sí, no decide retirarse Busquets, que no pareciera la indicación, porque lo hubiera dicho a la vez que comunicaba su salida del Barça. Así que va a ser Carles Puyol el único de toda esa generación dorada que terminó jugando solamente con el uniforme del Barça, porque Messi se terminó yendo al PSG, Xavi se fue al fútbol árabe, Iniesta todavía está en el fútbol japonés, Piqué pasó por el Manchester United. Así que allí queda la historia también de Carles Puyol, uno de los grandes amigos también en esa trayectoria de parte de Carles Busquets, de parte de Sergio Busquets en el Barça. Se va además del Barça uno de los jugadores a los que más crédito se le da para la influencia, el éxito de un club, sin que su incidencia directa en los goles se refleje en los números. Vivimos en una época especialmente en la que todo se mide en cuanto a goles y asistencias. Y dejó en su carrera 18 goles, 45 asistencias, Sergio Busquets en el Barça, que para 15 años de carrera son números bajos, más allá de su posición, pero su influencia en el fútbol va mucho más allá. Su influencia en aquel Barça, quizá no tanto en este, que no se define tanto por tener la pelota, como sí el de Pep Guardiola e incluso los primeros años de Luis Enrique. Su influencia es mayúscula porque es el futbolista que permitía unirlo todo en el centro de la cancha, y el que le permitía a Xavi e Iniesta desplegar el tipo de fútbol mucho más ofensivo que hacían, escudándolo, jugando a sus costados en la mitad de la cancha del Barça. Es el que, insisto, hacía ver fácil lo difícil, es el que mejor aguantaba la presión, es el que le brindaba la salida más inteligente a su equipo y sigue marcando diferencias hoy en día.
El Barça sin él va a perder mucho, evidentemente, pero también era momento para el Barça de pasar la página. Busquets es un futbolista de 34 años, va a cumplir 35 en julio, y este es un Barça que se ha ido poco a poco renovando, que poco a poco le puso por encima a Jordi Alba, un futbolista como Alejandro Balde, que tuvo que lidiar con la salida de Messi, que tuvo que renovar el sector defensivo, que a mitad de temporada le dijo adiós a Gerard Piqué. Es un Barça que tiene que apuntar a eso, a la renovación, y que además apunta a una renovación que también implica un recorte de gastos, y la ficha de Busquets saldrá de la nómina y eso ayudará también al Barça a pensar en este proyecto, el que viene, de la mano de Xavi, por supuesto. ¿Qué va a pasar con Sergio Busquets? Esa es la gran pregunta, y creo que cobra todavía más relevancia esta pregunta, no porque no nos interese como tal el destino futbolístico de Busquets. A mí me daría gusto verlo cualquier día, en cualquier cancha, en el partido y en la liga que sea, porque es un gusto verle jugar, sobre todo en vivo. Pero se aumenta el morbo de a dónde va a ir Busquets, porque mucha gente liga el posible futuro de Sergio Busquets al de Leo Messi. Se ha hablado en los últimos días, hubo algunos reportes que indicaban que en Arabia, entre varios clubes, porque no es uno solo, el Al Hilal estaría buscando cómo convencer a Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba de venir juntos a su proyecto. ¿Qué tiene a favor este movimiento? Bueno, son 3 futbolistas que conservan una gran amistad, no solo ellos, sino sus esposas. Y eso, cuando vas a afrontar un nuevo reto en tu carrera profesional, pero sobre todo una nueva etapa en tu vida personal, influye mucho. Yo siempre les he dicho, este tipo de decisiones para un futbolista, sobre todo cuando en tu carrera ya cumpliste con la mayor cantidad, si no es que todos los objetivos que tenías, importan mucho más otras cosas. Y entre esas cosas es sentirte bien, sentirte cómodo en familia. Y si tú y tu esposa están a gusto en un lugar, vas probablemente a elegir ese sitio para terminar su carrera. Y en eso influye mucho la compañía, porque puedes vivir en medio de la riqueza, puedes vivir en medio de lugares espectaculares, pero si no estás cerca de la gente con la que disfrutas compartir, no es lo mismo. Y sí, entre la oferta que pueda llegarle de Arabia Saudita y la oferta que pueda llegarle de la Major League Soccer, que es probablemente el otro destino fuerte, seguramente va a haber una diferencia importante en lo económico. El Inter Miami ha sido vocal en cuanto a la idea de traer a un futbolista como Sergio Busquets. Y no solo eso, deportivamente hoy le vendría de maravilla tener a un futbolista como Sergio Busquets, porque está flojo en esa posición el Inter, y Busquets le daría un giro completo a esa mitad de la cancha, siendo un futbolista que su virtud sigue siendo la inteligencia y no tanto el tema físico. En un fútbol como la Major League Soccer, donde se corre muchísimo, donde el físico importa, quien pueda poner la diferencia a nivel de inteligencia va a tener éxito. Y por eso Busquets encajaría perfectamente en un equipo como Inter Miami. Probablemente la oferta de Arabia sea mucho más suculenta, y si el jugador lo que quiere es hacer caja antes de despedirse de su carrera como futbolista, yo creo que va a continuar como entrenador, entonces su futuro estará en Arabia. Y si eso viene ligado al futuro de Leo Messi, pues ahí estará la combinación. ¿A dónde debe irse Sergio Busquets? A mí me gustaría seguirlo viendo en el fútbol europeo, porque creo que le podría aportar a muchos equipos. Se me ocurre, voy a nombrar uno nada más. Se me ocurre un equipo como la Juventus, que algo tendrá que hacer en este próximo verano para volver a la relevancia, y que en esa posición no tiene a nadie. Y cuando digo no tiene a nadie es porque Paul Pogba ha sido un fracaso en esa posición. Un futbolista como Sergio Busquets, más allá de que está lejos de sus años de gloria, podría beneficiarle a la Juve. Probablemente lo que hoy busque Sergio Busquets para cerrar esa carrera de futbolista en lo económico, no estará dispuesto un club como la Juve, por poner un ejemplo, habrá otros también, no estarán dispuestos a poner esa cifra para sumar a un futbolista que les puede dar 1 o 2 buenos años de rendimiento. Y es ahí donde, indefectiblemente, Sergio Busquets va a terminar en una liga diferente a las ligas top de Europa. Y esos son los 2 escenarios por ahora: Inter Miami o Arabia Saudita, el Al Hilal como principal candidato, porque es aparentemente el que está más cerca en negociaciones para traer a Leo Messi, y eso evidentemente ayudaría mucho a tomar la decisión a Sergio Busquets.
por último, para cerrar nada más, porque les decía, a mí me encantaría ver a Busquets cualquier día de la semana, a cualquier hora, en cualquier estadio de fútbol. Tuve la fortuna, la oportunidad de verle jugar en vivo con el Barcelona y con la selección. Y yo creo que solamente en vivo uno lo puede ver por televisión y asombrarse de su calidad y sus capacidades. Pero cuando lo ves en cancha y te fijas y te tomas el tiempo de mirar lo que hace aún cuando no tiene la pelota, es cuando comprendes la grandeza de Sergio Busquets. Yo la última vez que tuve la oportunidad de verlo, lo recuerdo muy bien porque además fue una gran experiencia en la Nations League, esa en la que Francia y España se enfrentan en la final, y tuve la fortuna, además, porque estaba compartiendo transmisión en TUDN con Risto Stoichkov, con Carles Puyol, de verle junto a esas dos leyendas del Barça, y verle allí hacer unas cosas con el balón que uno todavía no se explica cómo puede hacerlas Sergio Busquets. En esa Nations League en particular jugó un torneo espectacular. Después de eso vino el Mundial y allí volvió a ser figura importante dentro de la selección española, pero su carrera con España ya ha terminado. Se va del Barça, se acaba una época. Me encantaría saber si ustedes creen que hay algún otro mediocampista que se equipare a lo que dejó históricamente en el Barça y en selección y en general en el fútbol Sergio Busquets. Así que leo sus mensajes, leo sus comentarios en la sección aquí abajo del video y nos vemos en el próximo. ¿Te gustó este contenido? Tienes mucho más en mi canal de YouTube. Suscríbete ya y tendrás el mejor análisis después de cada jornada de los mejores partidos de fútbol.